Apreciados hermanos y hermanas, parientes, amigos y conocidos, después de haber hecho un paréntesis en el cual no había compartido más esta meditación con ustedes, pero que con algunos la he compartido directamente allí en Colombia, volvemos a retomar este pequeño camino de ayuda espiritual para todos. Ante todo, tengo conmigo la fresqueza del encuentro con muchos de ustedes, la alegría que transmite nuestra cultura latinoamericana, la fe sencilla de tantas personas, esa belleza del compartir solidario, de esa ayuda mutua tan patente y tan viva. Han sido sin lugar a dudas unos días maravillosos que me han renovado interiormente y por qué no exteriormente. A todos los que pude encontrar, gracias por el compartir, gracias por el cariño que me ofrecieron y sobre todo gracias porque pudimos compartir juntos la fe que nos une como bautizados. La palabra de Dios de este día corresponde ya a la última parte del Evangelio o del capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que es el discurso del pan de vida. Lo hemos venido siguiendo desde el inicio con la multiplicación de los panes. Ahora el discurso se ha convertido un poquitico más profundo y más difícil. Y entonces viene la murmuración de los discípulos. La murmuración es una actitud tan común en la vida humana. Murmuramos porque no estamos de acuerdo con algo que nos dicen, murmuramos porque no nos gusta lo que nos dijeron, murmuramos porque no entendemos lo que nos dijeron o lo que vimos, o murmuramos porque nos resulta muy difícil, como sucedió con los discípulos. Y es precisamente esto, la situación que viven estos discípulos. Dicen las palabras, esa palabra resulta muy dura para nosotros y entonces se echan para atrás y no quieren más seguir a Jesús. ¿Cuándo la palabra de Jesús se puede convertir en una palabra difícil? Yo creo que habría dos maneras. Una, o porque no entendemos su verdadero sentido, o por el contrario, quizás sea la más posible, porque entendemos el sentido profundo de la palabra de Dios, o en este caso de la celebración eucarística, y entonces vemos demasiado exigente lo que nos pide y comenzamos a murmurar y a echarnos para atrás. Y es que es cierto, si nosotros lográramos entender qué cosa se celebra en la Eucaristía, nos daríamos cuenta que es muy difícil porque la Eucaristía nos va siempre a presentar el don de Jesús que se ofrece a la humanidad, que se ofrece por nuestra salvación, inclusive hasta llegar a la cruz. Y lógicamente, en consecuencia, el vivir la Eucaristía nos reclama también a nosotros convertirnos en don para los demás. Entonces la Eucaristía lógicamente nos va a empujar a vencer el egoísmo, a vencer las envidias, a ser más solidarios, a ser capaces de perdonar, porque la Eucaristía precisamente es la expresión máxima del perdón de Cristo cuando muere en la cruz. Cuando la Eucaristía la entendemos de ese modo, encontraremos entonces dificultad para vivirla. Y en el momento en que nosotros caigamos en la cuenta que ir a la Eucaristía significa ser como Jesús nos pide, podremos decir mejor no vuelvo, porque la exigencia es demasiado grande. Pero también existe otro motivo de la murmuración, y es esa costumbre de criticar las ideas que de pronto no nos gustan, esa costumbre de no esperar a entender el fondo de lo que nos dijeron, de lo que nos transmitieron antes de murmurar, y entonces, claro, no entendiéndolo, quedándonos con una idea muy nuestra, comenzamos a criticar, ¿por qué criticábamos a la iglesia? Criticábamos a lo que dijo el párroco, lo que dijo el sacerdote, lo que dijo el otro, porque muchas veces escuchamos superficialmente. Creo que sea una invitación en este domingo, ante todo, a escuchar con atención aquello que la iglesia nos dice, que el párroco nos dice, que los obispos, el magisterio de la iglesia, antes de criticar o murmurar. Y segundo, a participar de la Eucaristía con un sentido más profundo, más vivencial, más experiencial. Es decir, que si en la Eucaristía yo encuentro a un Jesús que se dona gratuitamente, que da todo por mí, que me sienta yo también motivado a dar todo por los demás, a vencer egoísmos,
a vencer envidias, a vencer conflictos inútiles, a venir al encuentro de quien lo necesita, como Jesús viene al encuentro de nosotros para darnos su mano. Que el Señor entonces nos ayude a tener la fuerza para asumir lo que su vida, lo que su palabra nos pide, para que podamos vivir como verdaderos discípulos y no tengamos de pronto o no nos encontremos en la situación de echarnos para atrás como hicieron algunos de sus discípulos. Que el Señor les conceda un buen domingo, que puedan seguir ustedes también, cada uno en su corazón, meditando esta palabra para su crecimiento humano y espiritual. Feliz día para todos.